Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan José del Álamo Venega. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Extremadura y hoy vengo a presentarles la comunicación integración de la Agenda 2030 y los ODS en la programación didáctica de futuros docentes de educación primaria. Junto a mí, esta investigación ha sido realizada por mis compañeras Cristina Manchado Nieto, Beatriz Ricci Caballo y Rocío Juste Tosina, todos pertenecientes de la Universidad de Extremadura y más concretamente de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. Antes de entrar en el tema en cuestión, me gustaría hacer una pequeña reflexión inicial en la que me paro en una serie de cuestiones que nos pareció bastante importante y relevante de cara a esta investigación. La primera de ellas es que estamos en un mundo cada vez más interconectado. El uso de redes, el uso de Internet cada vez más expandido por el mundo y que cada vez está presente en prácticamente cualquier lugar remoto del planeta hace que podamos conectarnos casi que al instante con cualquier persona sin importar la distancia a la que estamos, así como el acceso a una serie de recursos tecnológicos a los que antes era muy complicado acceder. Es cierto que todavía queda mucho por hacer, pero año tras año esto se va reforzando, con lo cual ya muchos aspectos de nuestro día a día, que antes los reducíamos a nuestro entorno más cercano, cada vez son más globalizados. Siguiendo esta línea, nos encontramos con los recursos compartidos ilimitados. Tanto las materias primas como muchos materiales y muchos productos de distintas partes del mundo cada vez llegan a muchos hogares sin importar la distancia y sin importar el coste, que al mismo tiempo, para bien o para mal, según las circunstancias, se convierten en materias baratas, se convierten en materias necesarias o nosotros somos los que acabamos haciendo que esas materias primas y esos productos que se generan a raíz de ellas se conviertan en necesarias de nuestro día a día. Sin embargo, estos recursos, como ya hemos dicho, son limitados, con lo cual un uso excesivo de estos recursos naturales pueden llevar a desastres, como ya hemos ido viendo, y que, según los expertos, de cara a un futuro podrían ser peores, incluidos entre ellos, por supuesto, todo lo que rodea al cambio climático. Es por ello que desde Naciones Unidas y desde otros organismos gubernamentales y no gubernamentales del mundo se generaron los Objetivos del Milenio, una serie de objetivos pensados para todos los países, pero que realmente se centraban en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, puesto que los países, por ejemplo, los de la gran mayoría de Europa, ya cumplían esos objetivos o ya de algún modo podían justificar como que cumplían esos objetivos, como era eh, alguno de ellos como el de erradicar la pobreza extrema o el de la educación básica. Por lo tanto, era un señalamiento mucho más específico a que los países con menos recursos fuesen los que tuviesen que avanzar hacia esos objetivos, para cumplir esos objetivos y salir de esos niveles de pobreza y de otra serie de dificultades. ¿Qué pasa? Que la crisis actual, por la pandemia del COVID-19 que ha afectado a todo el planeta, nos ha hecho ver que tenemos una gran dependencia de lo que viene a ser el medio natural, de lo que viene a ser los recursos que nos ofrece el planeta Tierra. Y, sin embargo, la necesidad que se ha generado de una serie de productos por temas de confinamiento y demás, nos ha hecho ver que la limitación y el descontrol en la producción de muchos de estos productos pueden acabar afectando a cómo nos movemos día a día y que aunque pensásemos que ya estábamos muy metidos en toda esta problemática, aún nos queda muchísimo trabajo por hacer. Entonces, para hablar de toda esta problemática tenemos que irnos al término de desarrollo sostenible, el cual es aquel desarrollo, valga la redundancia, que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas propias.
Esta definición se dio en el informe de la Comisión de Brundtland en 1987 y fue la primera ocasión en la que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, el cual se basa en tres pilares fundamentales, que es el medio ambiente, la sociedad y la economía. No podemos avanzar como sociedad si no tenemos en cuenta el medio ambiente, no podemos generar riquezas económicas si no tenemos en cuenta el medio ambiente. Y el medio ambiente, al mismo tiempo su cuidado, necesita de inversiones económicas y de un apoyo de todas las sociedades, puesto que son estos recursos los que al final, año tras año, son los que nos van a permitir seguir manteniendo toda la estructura vital que conocemos a día de hoy, sin dañar a los que estén por venir. Entonces, partiendo de todo esto, sobre todo de los objetivos del milenio, se generaron los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que busca precisamente que no sean los países más pobres o en vías de desarrollo los que tengan la carga mayor y la responsabilidad mayor de salir y avanzar hacia situaciones en las que ningún ciudadano se quede atrás, ya sea por pobreza, por hambre, por salud o por educación, entre muchas otras. De esta manera, esta agenda lo que buscaba era que cualquier país y cualquier región tuviese la misma responsabilidad en que se alcanzasen estos objetivos sin importar su situación socioeconómica o sin importar las características de su zona. Es decir, que, dada la globalización a la que nos enfrentamos actualmente y dado el cambio climático, que cada vez existen evidencias de que o ponemos ya eh, soluciones o podrá ser irreversible, y son cosas que al final afectan a todos porque la contaminación que se produce en un país al final afecta a la misma capa de ozono que del resto del mundo, hace que estos objetivos se tengan que trabajar desde cualquier lado, tanto desde entidades públicas como de entidades privadas, como de países, como de regiones dentro de países. Todos y cada uno de los ciudadanos tienen sus responsabilidades dentro de la misma. Entonces, pensamos en que uno de los mayores de los perfiles más necesarios para el cumplimiento de esta Agenda 2030 y de la consecución de los ODS era la de los docentes. Docentes de todas las etapas, desde infantil hasta la universidad, puesto que ellos iban a ser artífices de que muchos de esos jóvenes y esas jóvenes desarrollasen todas estas sensibilidades hacia el desarrollo sostenible y hacia los ODS, puesto que encima los docentes serían los que llevarían el mayor peso hacia que se cumplan el resto de los objetivos, como dice la propia hoja de ruta de la educación sostenible. Entonces, entramos dentro de lo que son las competencias, las cuales serían las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Y la de competencias transversales, que sería en las que se localizaría todo el tema de desarrollo sostenible y de ODS, que son aquellas habilidades relacionadas con el desarrollo personal que no dependen de un ámbito temático disciplinario específico, sino que aparecen en todos los dominios de la actuación profesional y académica. Es decir, generar la sensibilidad por el medio ambiente, por el cambio climático, por el fin de la pobreza o por cualquier otra cuestión de los ODS, no consiste en darlos como un temario que se aprende estudiándoselo, sino que tiene que generarse en el estudiante una sensibilidad, un entendimiento de que ellos son parte de la solución. Ellos tienen la llave para poder reducir todas las problemáticas que existen actualmente. Y así es como la propia LOMLOE, dentro de los ejes transversales y de los objetivos que se plantean, incluye la educación para el desarrollo sostenible entre
otras cuestiones como son los derechos de la infancia, la perspectiva de género, la educación digital o el aprendizaje competencial y personalizado. Todo ello relacionado al mismo tiempo con los ODS ya nombrados. Entonces, el objetivo de esta investigación pasa por conocer la opinión y los cambios en actitudes, intereses, rutinas o pensamientos de los estudiantes de grado en educación primaria sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, nos hemos basado en un método descriptivo con una muestra de 134 estudiantes, 72 hombres y 62 mujeres, de la asignatura de Didáctica General del grado en Educación Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado. Se elaboró un cuestionario ad hoc con una serie de cuestiones sobre su conocimiento sobre la Agenda 2030, los ODS o el desarrollo sostenible, así como una serie de cuestiones que iban acorde a un trabajo que se realizó a lo largo de los seminarios de didáctica general enfocado hacia las competencias transversales, la Agenda 2030 y los ODS. Los resultados que nos daban es que casi 3 de cada 4 estudiantes conocían el concepto de desarrollo sostenible, pero no conocían ni la Agenda 2030 ni los ODS. Después de lo trabajado en los seminarios, que los seminarios ya hablaremos en la otra comunicación que hemos presentado al Congreso sobre ella, mostraron que un cambio de visión sobre algunos de los ODS trabajados o incluso cambios de actitudes, intereses, rutinas o pensamientos sobre algunos de los ODS tras trabajarlos en los seminarios. Con un total de sobre el 97% de los estudiantes consideran que ha cambiado en mayor o menor medida tanto su visión como sus actitudes sobre algún ODS. Al mismo tiempo, casi 3 de cada 4 estudiantes desarrollaron algún tipo de sensibilidad, preocupación y o interés sobre algún ODS. También consideraron un 92,6% de los estudiantes notablemente el trabajo de estos contenidos en el aula, y muchos de ellos incluso lo consideran tremendamente necesarios de trabajarse, porque gracias a las clases que se dieron, en las que en cada una de ellas se trataba o bien de un ODS directo o bien de una temática transversal que estaba ligada al mismo tiempo con los propios ODS, de tal manera que ellos fuesen capaces de reflexionar sobre los mismos y luego ser capaces de adaptar sus propias unidades didácticas para introducir este tipo de trabajo en las mismas, para cuando el día de mañana sean docentes, ellos puedan trabajarlo dentro de sus unidades didácticas en las distintas asignaturas y materias que impartan. Por lo tanto, las conclusiones que sacamos es que hay una necesidad de desarrollar competencias y aprendizaje sobre los ODS en los futuros docentes, desarrollar cambios de actitudes que luego transferirán a sus alumnos y alumnas y que aunque conocen conceptos sobre el desarrollo sostenible, no son realmente conscientes de lo que pueden aportar a la consecución de muchos de los retos de la Agenda 2030, porque muchos tienen la percepción de que estos son cosas ajenas a ellos y a ellas que, por mucho que ellos quisiesen, no podrían aportar, porque depende de grandes empresas o dependen de grandes gobiernos y un ciudadano de a pie no tiene esa responsabilidad más allá de a lo mejor reciclar o hablar sobre ello. Y gracias a estos seminarios muchos han conseguido reflexionar al respecto y ver que dentro de lo que sus posibilidades les permiten sí que pueden aportar a todas las causas y a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias por su atención. Esta comunicación ha podido realizarse gracias a una ayuda para la formación de investigadores predoctorales que recibo en este caso yo para realizar mi tesis doctoral gracias a la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su tiempo.